Vamos a iniciar con una pequeña oración, pidiéndole a Dios que pueda tomar este tiempo en sus manos y que el propósito de su palabra se pueda cumplir en esta tarde sobre la vida de los que estamos reunidos en este lugar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, por tu infinito amor, tu grande misericordia que tienes para con nosotros, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en este miércoles 28 de mayo, por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar para poder escuchar tu bendita palabra, mi Señor, y para poder reflexionar en ella. Gracias porque el día de hoy tenemos ese privilegio de poder escuchar tu bendita palabra, cuando en este mismo momento hay muchas personas a lo largo del mundo, mi Dios, en que están sufriendo persecución directa por estar predicando tu evangelio. Y el escuchar tu palabra tan libremente no se puede en otros lugares. Te adoramos, mi Dios, y te damos gracias por este grandísimo privilegio, mi Dios, que nos das de poder escuchar tu bendita palabra. Permite que pueda ser de mucho beneficio para nuestra vida y que podamos ponerla por obra, mi Señor. Gracias por tu amor, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesús. Amén. Ok, vamos a continuar, hermanos. Recordemos que estamos leyendo el libro de los Reyes. Gracias a Dios ya culminamos el primer libro de los Reyes. Sí, en un resumen que hicimos del primer libro de los Reyes el miércoles pasado, habíamos mencionado que el libro describe rotundamente el gobierno del hombre sobre el gobierno de Dios y que era necesario que el trono en la tierra actuara de la misma forma que en el trono en los cielos. Obviamente con la finalidad de que nosotros como su pueblo pudiéramos recibir bendición, y la enseñanza moral específica de estos libros es mostrarle al hombre su incapacidad para reinar sobre sí mismo y sobre el mundo. Recordamos que necesitamos caminar de acuerdo a lo establecido y el desviarnos, por muy mínimo que sea el cambio, va a tener efectos graves sobre nuestra vida. Y el libro de Primera de Reyes nos enseñó ese argumento que en este momento mencioné. Vamos a entrar un poco en contexto para poder adentrarnos a este estudio del día de hoy. Recordamos que Ocosías asciende al trono después de la muerte de su padre Acab. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 51, donde menciona que comenzó a reinar Ocosías en el año 17 de Josafat, dice su bendita palabra, rey de Judá, y que solo reinó 2 años sobre Israel. Ya habíamos mencionado que Ocosías descendía de una familia idólatra y perversa. Pero también mencionamos que ni las circunstancias, ni el entorno, ni la cultura quitaban la responsabilidad que tiene el hombre ante Dios. Que el hombre es responsable de sus actos, que somos responsables de nuestros actos. No importa lo hostil que pueda parecer el entorno, ¿sí? Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Porque efectivamente platicábamos que el entorno de Ocosías era perverso, era adverso ante él. Pero hermanos, quien tomó las decisiones de su vida fue Ocosías, porque así como vivía en una cultura idólatra, también tenía al alcance el conocimiento de la ley de Dios a través del profeta Elías. Por lo tanto, Ocosías fue responsable de sus actos, así como nosotros somos responsables de los nuestros. Entonces, habíamos visto que Ocosías asciende al trono después de la muerte de Acab, y es con lo que inicia el verso 1 del capítulo 1 de la segunda carta a Reyes. Dice la escritura: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Moab se ha rebelado contra Israel. Estos moabitas habían sido sojuzgados por David y habían caído en poder del reino de Israel, y eso lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 8, verso 2. Vamos rápido ahí, donde dice: derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida,
Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Cuando una nación durante esos tiempos se volvía fuerte, iban y conquistaban regularmente una nación vecina. No tanto por apropiarse de las tierras, sino como una manera de generar ingresos dentro del contexto de la economía de Israel. Entonces la nación conquistadora obviamente le hacía pagar tributo a los conquistados. Y literalmente pagaban tributo. Por eso la segunda carta a Samuel, al final del verso 2 dice, y pagaron tributo. Era algo normal de una ciudad que había sido conquistada. Los obligaban a pagar tributo. Pero cuando el rey moría, el líder de la nación conquistada aprovechaba este acontecimiento para rebelarse y ver la posibilidad de salir del yugo del reino vecino. Y esto fue lo que ocurrió aquí. Los moabitas aprovecharon la muerte de Acab para sacudir el yugo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3. Todo el desarrollo en donde Moab prácticamente con la muerte de Acab pues decide salirse, ¿no? Decide rebelarse, que es lo que acontece en este primer versículo del capítulo 1 de la segunda carta de Reyes. Dice, y se rebeló, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. ¿Por qué se rebeló? Porque había muerto Acab. Era una oportunidad para poder salir del yugo de Israel. ¿Sí? Verso 2, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estaba enfermo. Envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Ahora, hermanos, el verso no da mucha información acerca de la caída. Hay muchas especulaciones al respecto, que si Ocosías estaba ebrio, que si el barandal donde él cayó ya estaba viejo, ya estaba podrido, que la celosía no estaba bien puesta. Hay muchísimas especulaciones, pero la Escritura no da más información. Únicamente dice, y cayó Ocosías. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que Dios es soberano. Y dicho suceso ocurrió para enseñar algo a Ocosías. Es decir, había un propósito en esa caída. Había un propósito, y lo vamos a ver más adelante. Y ansioso de saber Ocosías si realmente se iba a restablecer de los efectos de esta caída, dice la Escritura que mandó a consultar a Baal-zebub, el dios de las moscas, que era considerado el dios de la medicina, Baal-zebub. En Ecrón fue erigido un templo a este ídolo, al cual acudían ciudades vecinas y de otros lugares cerca de Ecrón, en donde obviamente iban con la finalidad de ser sanados, ¿sí? Por alguna u otra causa de enfermedad. Y por esta causa, este lugar fue destruido. Vamos a Zacarías capítulo 9, verso 5, dice, y verá Ascalón y temerá, Gaza también y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. ¿Sí? Recordemos que aquí había un templo para Baal-zebub y era considerado el señor de las moscas y el señor de la medicina. Baal-zebub, en la forma griega del nombre Baal-zebub, era un dios filisteo pagano adorado en la antigua ciudad filistea de Ecrón. Es un término que significa el señor de las moscas. Este nombre hace referencia al dios de la mosca que era adorado para obtener la liberación de las heridas de este insecto, y también era conocido como el dios de la inmundicia. De hecho, los judíos usaron su nombre, Belzebú, para referirse como una frase descriptiva para poder describir a Satanás como el príncipe de los demonios, Belzebú. Los fariseos usaron también este término por primera vez cuando se describieron a Jesús, y esto lo van a recordar, cuando describieron a Jesús echar fuera los demonios por el príncipe de los demonios, haciendo referencia a Belzebú. Y esto lo vamos a ver en Mateo capítulo 9, verso 32 al 34. Dice, mientras salían ellos, le trajeron un mudo y endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Verso 34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. ¿Sí? Y Marco 3:22 enmarca este nombre de Belzebú. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú,
y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Es este mismo Dios filisteo que hace referencia en segunda carta a Reyes. Y en Mateo 10:25 también podemos ver cómo Jesús le dice a sus discípulos: bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más los de su casa? Este fundamento que atribuía a Beelzebú cierto poderío y relación con sanidades, y fue lo que condujo prácticamente a Ocosías en consultar a Beelzebú. Por eso es que también los fariseos de aquel tiempo, los judíos, los líderes religiosos que tenían el contexto de este dios filisteo, prácticamente cuando vieron esta manifestación milagrosa de Cristo sanando enfermos, en automático relacionaron esa sanidad con Beelzebú, porque era asociado con un Dios que hacía sanidades. Por eso es que asociaron a Dios con Beelzebú, a Jesucristo, que Él sacaba a los demonios, que Él sanaba a través de este demonio. Obviamente, también con ese contexto, Ocosías fue a consultar a Beelzebú. Verso 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Beelzebub, dios de Crón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Por cierto, cuando estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida, hermanos, cuando tenemos una crisis, ¿a quién recurrimos? ¿A quién recurrimos? Eso también lo veíamos en el estudio del miércoles pasado. ¿A quién recurrimos? Lo mencionamos y enfatizando específicamente que si nosotros ya hemos conocido o conocemos al Dios soberano, poderoso, ¿sí? Cuando estamos en una dificultad, cualquiera que ésta sea, si no recurrimos a Dios, estamos regresando al estado de nuestra vida en donde no teníamos a Dios en nuestra vida. Si tú y yo, al estar en una situación de crisis, cualquiera que sea esta, si nosotros no vamos y recurrimos directamente al Dios soberano y recurrimos a cualquier otra cosa, estamos regresando a la misma condición en la que estábamos antes de conocer a Dios. Cuando necesitamos consuelo, cuando necesitamos palabra, cuando necesitamos dirección, ¿a quién recurrimos? ¿A quién recurres? Ahí está tu Dios. Cuando descubrimos a alguien que está teniendo un problema en su vida, que no es cristiano, nosotros hemos de conocer a mucha gente que en algún momento está pasando por un problema fuerte en su vida. Cuando nosotros descubrimos a quién recurre, estamos descubriendo a quién realmente está adorando, ¿sí? En este contexto nosotros estamos viendo a quién realmente Ocosías estaba adorando, en quién estaba confiando en su hora de su necesidad, al Dios de Crón. Esto es como recurrir al mundo en busca de respuestas, consuelo, dinero, información. Es como ir al Dios de Crón, ir al Dios del mundo, a los dioses que regularmente la gente del mundo adora y consulta. No hay ningún problema cuando nos encontramos una persona y dice: es que me está yendo mal y voy a ir a hacerme una limpia a Catemaco. Es lo más normal. Es lo más normal para ellos porque no conocen a Dios. Aunque digan que conocen a Dios, no, al Dios soberano, al Dios verdadero, no conocen. No conocemos a Él, no conocen ellos a esa persona. ¿A quién recurre la gente, sí, que no conoce al Señor? Obviamente, cuando necesitan consuelo, dirección, necesitan ayuda, cuando enferman, ¿sí? ¿A quién recurren? A quienes recurrimos o a quienes recurren la gente están denotando y están mostrando a quién están adorando, están mostrando quién realmente para ellos es el que tiene el poder para poder sacarlos de donde están. Ocosías estaba enfermo. Ahora es importante aclarar que este elemento se ha infiltrado
en el pensamiento de muchas personas respecto a la enfermedad. Obviamente se van a los extremos, ¿sí? Al decir, oye, si estás enfermo no deberías ir al médico. Solamente con la fe puedes sanar. Y hemos escuchado muchas sectas que creen esto. Pero honestamente, hermanos, yo quiero decirte que en lo personal no deberíamos nosotros hacer eso. No deberíamos hacer eso. Si existe algún problema orgánico en nuestra vida, deberíamos visitar al médico. Deberíamos ir al médico. Nosotros deberíamos, si nos duele la cabeza, hermano, yo sé que tienes mucha fe y vas a orar, pero a lo mejor vas a tardarte 1 hora leyendo la escritura con el mismo dolor de cabeza. Tú tienes que ir al médico porque tienes un problema orgánico. Tienes que ir a visitar al especialista para poder que resuelva ese especialista el problema orgánico que tenemos. El problema no es la enfermedad. El problema aquí radica en que toda enfermedad tiene un propósito. Toda enfermedad tiene un propósito. Aquí el problema no es la enfermedad, es en quién pones tu esperanza. ¿En quién pones tu esperanza? Lo veíamos el domingo con el paralítico, ¿sí?, que fue sanado en Juan capítulo 5, ¿sí? La enfermedad no era comparar, él dice la escritura que tenía 38 años de estar enfermo, postrado. Hermanos, 38 años no era nada en comparación a toda la eternidad que este hombre iba a pasar en el infierno, porque no entendió su propósito y lo vimos, ¿sí? 38 años no les bastó para estar alejado de Dios. Sanó y todavía se fue directamente al infierno. Ahora sano se fue al infierno, ¿sí? Y es lo que ocurre muchas veces cuando nos topamos con gente, y lo platicábamos igual en el día domingo, ¿no? Cuando nos topamos con gente y no es malo que quiera ser sana, eso no es malo. Obviamente hay una necesidad inherente, sí, que duele en esa persona, pero el propósito no está ahí. Por eso la escritura cuando dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecar, córtatela. Es mejor entrar mancos, tuerto al cielo, que completito ir al infierno. Completito, ¿sí? ¿Nosotros debemos consultar al médico? Sí, no está mal ir a un médico. Lo que está mal es poner nuestra esperanza absoluta en el médico. Ocurre lo mismo con los medicamentos. No está mal tomar medicamentos, pero si tu esperanza está en la medicina y no en el Dios, quien dio sabiduría a hombres para que pudieran formular esa medicina, hermano, has bajado muchos escalones. Nosotros tenemos la oportunidad de ir directamente con Dios. Nuestra esperanza tiene que ser en el Dios que ha creado la medicina, que ha creado a hombres sabios para ser médicos, ¿sí? Y que obviamente nosotros tenemos confianza en Él. Dios creó al hombre y gracias a la sabiduría que Dios le ha dado a los hombres, han llegado a descubrimientos científicos asombrosos relacionados principalmente con la medicina. Por eso oramos muchas veces, gracias Señor, y alabamos a Dios, ¿sí? Cuando alguien va a entrar en una cirugía, gracias Señor, y oramos por los médicos, para que Dios les dé sabiduría a los médicos, para que los guíe, ¿sí? Pero no estamos confiando en el médico. ¿En quién estamos confiando? En Dios. Él es el soberano, Él es el que tiene control de todo, el que tiene control de todo. Por lo tanto, debemos de confiar en Dios y no en lo que creemos, ¿sí?, que tendrá nuestra solución. Y a esto se refiere la Escritura cuando menciona en el libro de Proverbios, capítulo 3, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hermanos, es una promesa, Él va a dirigir tu camino, ¿sí? Pero tenemos que confiar en Él. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y dice, y Él hará. Él hará. Confiemos en Él, ¿sí? Verso 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Crom?
Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. El ángel de Jehová comisionó a Elías para poder encontrarse con los mensajeros del rey y que llevaran al rey el anuncio de su muerte. Hermanos, esta consulta de Ocosías al dios Ecrón era una violación a la ley fundamental del reino. Éxodo capítulo 20, verso 3 y Deuteronomio 5, 7 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué estaba haciendo Ocosías? Estaba violando esta ley. El anuncio de su muerte tenía un propósito, que él viera el juicio por su idolatría. Por tanto, así ha dicho Jehová, dice el verso 4, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. ¿Por qué vas a morir? Porque vas a consultar. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Que vas a consultar al Dios de Ecrón? Por esto, por tu idolatría, por tu corazón perverso, que aún no entiende, vas a morir. Por esto vas a morir. Verso 5, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos les respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Verso 7. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Verso 8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él le dijo: es Elías Tisbita. Hermanos, es sorprendente cómo en el desarrollo de esta porción específica que leímos, Ocosías escuchó que iba a morir. Escuchó Ocosías que iba a morir. Y en ningún momento se inmutó por eso. En ningún momento se contritó su corazón. En ningún momento se arrepintió por la palabra de juicio a su vida. ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que os dijo: id y volveos al rey que os envió, y decirle: así ha dicho Jehová, del lecho que estás no te levantarás. Y todavía se le ocurre preguntarle a Ocosías: ¿y cómo era este varón? En ningún momento se arrepintió. Ellos no conocían a Elías, pero el tono de autoridad y la actitud impotente del mensaje hicieron obviamente que resolvieran en regresar inmediatamente para poderle darle a Ocosías precisamente esta palabra de juicio. Así ha dicho Jehová: no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él le dijo: ¿cómo era aquel varón que encontraste? No se inmutó. Y cuando recibió la información de cómo era aquel varón, su expresión fue peor todavía. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. O sea, él conocía. Ocosías conocía a Elías. Y esto lo mencionamos enfáticamente en el estudio del miércoles pasado, al inicio de este estudio. Ocosías tenía conocimiento de quién era Elías. Hermanos, y esto va más allá de una mera información o percepción de la persona. Esto implica la experiencia. Ocosías experimentó quién era Elías. Lo experimentó desde la sequía, cuando recibió palabra que iba a dejar de llover y dejó de llover 3 años y medio. Ocosías tenía esa información. ¿Conocía a Elías? Tuvo la experiencia cuando Elías mató a 450 profetas de su madre en el Monte Carmelo. Ocosías tenía experiencia quién era Elías. Ocosías tenía el conocimiento de Elías. Cuando ya lo mencionamos, no tenían ninguna oportunidad de vencer a Ben-Hadad, ninguna oportunidad de vencer a los sirios. Y vencieron a los sirios. ¿Por qué? Por mano de Jehová de los ejércitos a través de Elías, el mensajero en ese momento de Dios. Verso 9, luego envió
a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo sois varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Baal era considerado el dios del fuego. Y la intención de Elías en el monte Carmelo era demostrar que Baal, el dios de Jezabel y de Acab, no era un dios verdadero y por lo tanto no tenía ni el más mínimo control de los elementos de la materia, como el fuego. Baal era considerado dios del fuego y no tenía, y la intención de Elías al poder descender Jehová, obviamente, descender fuego del cielo por medio de Elías, ¿sí?, era demostrar que Baal no era un dios verdadero. Era considerado el dios del fuego, pues no tenía ningún control sobre los elementos de la materia, mucho menos sobre el fuego. Y Jehová de los ejércitos tenía todo el control sobre estos elementos. Además, tiene todo el control sobre los elementos de la materia. Pero desafortunadamente se sigue lidiando con el centro de adoración en Israel aquí. Y entonces el hecho de que descendió fuego y consumiera a estos hombres, era otra señal, no solamente para los hombres, para el rey, ¿sí?, que Dios, Jehová de los ejércitos, era el Dios al que debió haber consultado. Pero no solamente por eso. El capitán le dijo: varón de Dios, el primer capitán, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Ah, varón de Dios. Ahora, ¿me llamas así, varón de Dios? Estas palabras estaban acentuando y reconociendo a Elías como el varón de Dios. Por lo tanto, el Dios de Elías estaba siendo expuesto de que realmente él era el verdadero Dios, ¿sí? Él era el verdadero Dios. Pero desafortunadamente estas personas no lo hicieron con esa intención. No lo hicieron con esa intención, ¿sí? Pues te diré que si realmente soy un varón de Dios, deja que el fuego descienda y te consuma. Y Dios está respondiendo una vez más aquí, hermanos, a la actitud del pueblo de Israel. Y particularmente del rey, que no solamente reconoce a Dios de palabra, es más, no hay nada en el corazón de estas personas ni del rey que vaya con eso. Cuando en esta situación, estas personas, este capitán con sus 50, fue el capitán el que habló. No tenía absolutamente nada dentro del corazón acerca de Dios. Ni pensaba de Elías al respecto. Y nos hemos topado muchas veces con personas que cuando descubren que somos cristianos, o tal vez cuando nuestra conducta les incomoda, hacen uso de salamerías igual y de palabrerías. Y eso es todo lo que Elías está confrontando ante este capitán. Palabrerías huecas, palabras huecas nada más, de manera risoria. Oh, varón de Dios, baja. Pero no lo estaban reconociendo como nombre de Dios. Por eso Elías dice: soy varón de Dios. Mi Dios es real y adóralo en este momento. Si yo soy Dios, entonces que el fuego descienda. Y el fuego descendió y lo consumió. Hermanos, estos primeros 50 hombres y su capitán creyeron cuando vieron descender fuego del cielo que Elías realmente era un hombre de Dios. Creyeron. Desafortunadamente no pudieron testificar después de eso. Pero creyeron. ¿Por qué? Porque vieron que los dichos de su boca en ese momento, que solo estaban en su mente, resultaron ser ciertos. Elías era varón de Dios. Y curiosamente esto se repite en el capítulo 11. Volvió al rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y le dijo: varón de Dios. El rey
ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, desciende a fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Y una vez más, Elías respondió de la misma manera al capitán, ¿sí? Con labios vacíos. De la misma manera. Verso 13, volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. ¿Cambió algo? Sí. Este hombre fue, el tercer capitán, fue lo suficientemente inteligente como para poder en ese mismo momento morir, así como murieron los primeros 2 capitanes. Y fue lo suficientemente inteligente como para poder hacer lo que el rey debió haber hecho desde un principio, humillarse ante Dios y suplicar por su vida. Ocosías no hizo eso, incluso cuando se enteró de que era Elías o que fue Elías, ¿sí?, quien dio el mensaje de que él no iba a sobrevivir, no se inmutó. Ocosías no suplicó por misericordia, ¿sí? Ocosías no se arrepintió de su pecado. No respondió de ninguna otra manera, solamente dijo, tráelo aquí. Ordénale que venga, ¿sí? Y todavía el segundo capitán, ¿sí?, cuando dice, baja pronto, dice, o sea, la dureza en el corazón de Ocosías y de estas personas, obviamente, estaban en sus más grandes límites, ¿sí? El orgullo. Pero este tercer capitán, antes de poder proferir alguna palabra, dice la Escritura que se arrodilló. Y esto, hermanos, es lo que a nosotros nos tiene que también dar como un recordatorio, ¿sí? Una muestra más que cuando alguien se humilla genuinamente ante Dios, Dios siempre va a actuar con misericordia. Este hombre venía de igual forma enviado por Ocosías, pero fue tan inteligente para realmente ver que la solución a que Elías pudiera venir era humillándose ante Dios. Hermanos, Dios jamás desprecia un corazón contrito y humillado. Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Esto fue lo que precisamente cambió, ¿sí? Cambió que se repitiera lo mismo con el tercer capitán, lo que sucedió con el primero y el segundo. Este capitán fue más inteligente y se humilló antes de decir, me ha enviado Ocosías. Antes de decir cualquier palabra, él se arrodilló, dice la palabra, se arrodilló, ¿sí? Se inclinó ante él. Entonces el verso 15 dice, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Hermano, Dios muestra una vez más su gran misericordia al capitán y a Ocosías. Dios mostró una vez más su misericordia por la manera en que este tercer capitán se fue y se mostró ante él, ¿sí? Lo veíamos también en estudios pasados, como los sirios, precisamente con Ben-Hadad, cuando habían sido derrotados por Samaria, aconsejaron a Ben-Hadad de que fuera con Acab, porque habían escuchado de la benevolencia de Israel. Pero estamos hablando de la benevolencia y misericordia de Dios, no de Israel, de Dios. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Segunda de Crónicas 39 dice, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra.
Y termina, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros volveréis a él. Hermanos, estamos frente a un Dios realmente misericordioso. No solamente porque la Escritura lo enmarcó antes de este acontecimiento. Estamos viendo cómo Jehová está mostrando misericordia una vez más a Israel. Una vez más a Israel. ¿Sí? Verso 16 dijo, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Crón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra, amén, de Jehová que había hablado Elías. Y reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Hermanos, el juicio sobre Ocosías estaba directamente relacionado con su idolatría. Y estaba directamente relacionado con ignorar a Dios. Lo rechazó. Y todavía no le bastó rechazarlo, no se arrepintió. Tuvo de frente a Elías. Tuvo de frente al profeta con la misma palabra que le fue enviada a los mensajeros que él había enviado a Ecrón. Esos mismos mensajeros que dijeron, así dicho el profeta, así ha dicho Dios, no te levantarás sino de cierto morirás. Cuando descendió Elías a encontrarse con Ocosías, lo tuvo de frente, con la misma palabra, y Ocosías no se arrepintió. Es realmente triste, realmente triste. No se arrepintió de lo que estaba pasando. No inclinó su oído para poder convertirse de la maldad. Siguió con ese corazón, ¿sí?, idólatra. Y esto es un contraste sumamente marcado, porque hemos visto, y de hecho ahorita vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 21, cuando Acab, por medio y con ayuda de su esposa o de su mujer Jezabel, le quitaron la viña a Nabot. Y fue el mismo Dios quien había llevado juicio a la vida de Acab. Pero el contraste aquí con Ocosías, su hijo, fue que Acab se humilló, Acab se arrepintió. Verso 27 al 29, en la primera carta de Reyes, capítulo 21, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Verso 28, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acab se humilló y fue y alcanzó misericordia, lo que Ocosías no hizo. Ocosías no se humilló, no se arrepintió en más de su pecado. Recibió la palabra delante del profeta de frente y no se humilló. No le importó que él iba a morir, no le importó, ¿sí? Simplemente no hizo nada. Y el verso dice, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. No se arrepintió, él únicamente estaba de manera automática, ¿sí?, generando la misma perversidad que había consumido a lo largo de su vida a través de sus padres. Pero nos damos cuenta que estamos frente a un Dios misericordioso. Si nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿sí?, en algún momento de nuestra vida hay un momento de locura, de rechazar a Dios, de consultar otro medio que realmente no deberíamos de consultar porque tenemos a través de su palabra, ¿sí?, la vida, en su palabra y vida. Tenemos al Dios que consultar. No tenemos que ir a consultar como lo hacen los impíos. Si en algún momento
incurrimos en algo así, tenemos a un Dios misericordioso para poder ir y humillarnos delante de Él y hallar oportuno socorro para nuestras almas. Tenemos la oportunidad, pero si no lo hacemos, vamos a terminar. Sabemos las consecuencias del pecado, sabemos a dónde vamos a dirigirnos. Esta enfermedad tenía un propósito en específico, ¿sí? Realmente mostrar que Ocosías tenía o seguía teniendo un corazón idólatra, pero también demostrar a través de la vida de Elías que Dios es un Dios poderoso y un Dios misericordioso. Y lo mismo vimos en ese mismo contraste, por poner otro ejemplo, que pasó con Nabucodonosor y Belsasar, su hijo, lo mismo, ¿sí? Y únicamente para mencionarlo, igual eso pasó en Daniel 4. Nabucodonosor se humilló delante de Dios. Verso 33 al 37 dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Verso 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, testificando Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Está hablando de Dios. Y dice que en aquel mismo momento su dignidad y su reino se le fueron devueltas. Y sus consejeros le buscaron, dice, y fui restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo mismo que ocurrió y aconteció acá. Se humilló y fue restituido. Alcanzó misericordia. Lo que no pasó con su hijo, ¿sí? Belsasar. Verso 28, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. No ocurrió lo mismo porque no se arrepintió de su pecado. Y murió entonces Ocosías conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. La palabra se cumplió, hermanos, y tomó el reino Joram, ¿sí? Hermano de Ocosías. ¿Por qué? Porque no tenía Ocosías hijo. Todos los demás escritos no están en el libro de crónicas de los reyes de Israel. Tenemos que recordar que nosotros, a través del libro del primer libro de los reyes, ¿sí? Estamos llevando a que nuestro carácter realmente tenga el sentido correcto que debería tener un hijo de Dios, al conocer, a consultar realmente al Dios verdadero. Tenemos preceptos, ¿sí? En aquel momento tenían la ley divina. Nosotros tenemos la escritura hoy en día. Y nosotros tenemos la escritura, ¿para qué? Para que se nos revele la manera en que nosotros debemos de dirigirnos. Y si en algún momento, por cualquier razón, nosotros caemos delante del Padre, tenemos a quien pueda justificarnos por la fe en Él, que es en Cristo Jesús, ¿sí? Hoy en día tenemos un versículo que se ha vuelto casi un emblema en los cristianos, Juan 3:16, ¿sí? Pero ¿qué hay de aquel que no lo reciben? 3:18, ya son condenados. Ya son condenados, ¿sí? Sí, es cierto que aquel que acepta a Cristo dice que él tendrá vida eterna, pero los que no lo aceptan ya han sido condenados. 3:18. Es la misma palabra que en aquel momento a los reyes se le había interpuesto para que ellos pudieran abrir los ojos, y era la forma en que ellos tenían que dirigirse a través de la ley para poder alcanzar la misericordia y para poder gobernar de una manera correcta a través del reino. No es a través de nuestro conocimiento, no es a través de lo que yo pienso,
Es a través de sus preceptos, es a través de lo que la Escritura enmarca. Y tenemos en estos libros históricos una verdad hermosa para no seguir los mismos ejemplos que siguieron nuestros antepasados. Lo mismo. Es una joya estos libros, son una joya que nos muestran realmente cómo tenemos que dirigirnos, cómo tenemos que conducirnos, no de la manera de ellos. Y estamos hablando de gente que conocía, gente con poder, no de neófitos, no de gente que no conocía, gente que tenía al alcance de la ley, gente que tenía, así como tú y como yo, que tenemos al alcance su palabra. Hermanos, Dios es soberano, sí, Él está en control de todo, pero somos responsables de nuestros actos. Somos responsables tú y yo de lo que hagamos. Somos responsables de cómo nos dirigimos. Somos responsables de a quién consultamos cuando nosotros estamos en algún problema. Así como en aquel tiempo, ¿a qué vas a consultar a otra persona si tienes a un Dios? Hermanos, tenemos el gran regalo del Evangelio, el gran regalo de la vida a través de Cristo. Tenemos en Él la esperanza. ¿A quién vamos cuando tenemos el tesoro eterno ahí? No tenemos por qué ir a consultar a nadie más. Esto es una exhortación también para nosotros. En algún momento de nuestra vida, por muy cegado que estemos, no podemos bajar escalones para ir a consultar a alguien cuando tenemos, por su gracia y por su amor y por su misericordia, acceso al Padre a través de la fe en Cristo Jesús. Tenemos el acceso. Dice que el velo se ha rasgado, podemos entrar libremente para consultarle. Podemos entrar. No tenemos que tener el mismo comportamiento de Ocosías. Y así como lo mencionamos en el estudio pasado y en el estudio también de la lección del domingo, si nosotros consultamos y no oramos, no recurrimos a Dios, ¿estamos comportándonos como impíos? ¿O estamos comportándonos como antes que hubiésemos conocido a Dios? No hay de otra, ¿sí? Dice que el que no recoge con Él, el que no es con Él, es contra Él. Y el que no recoge con Él, desparrama. No hay de otra, ¿sí? La verdad la tenemos de frente y hay que consultar. Dios nos libre de poder encontrarnos en algún ejemplo como Ocosías, que nos permita tener sabiduría para poder saber a quien debemos consultar primeramente es a Dios. Y con eso termino. Y hace rato mencionábamos el tema de la medicina. Y mencionaba igual en la clase del domingo un ejemplo, un refrán que mi abuela materna en algún momento me dijo, ¿no? Que el que oye consejos llega viejo. Pero también de ella, yo honestamente escuché algo que no he escuchado de nadie más. Y cuando ella estaba enferma y consultaba o tenía medicina, decía, en el nombre de Dios. O sea, yo creo en la medicina sí, pero yo creo más en quien hizo la medicina. Y hermanos, esa mujer jamás leyó la Biblia, pero le fue enseñado eso en fe. Y créeme, yo no he escuchado eso de alguien más. Y esa mujer decía, cuando nosotros tomábamos pastilla, sí, tómate la pastilla, pero no te olvides de quién es, de quién te dio esa pastilla. O sea, nos dirigía nuestros ojos realmente al Dios que tenemos que estar firme y puesto nuestros ojos en Él. No en el medicamento, no en el médico, ¿sí? En Él. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de todo. El pasado dejo atrás y corro hacia Él nada más. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu bendita palabra, mi Dios. Gracias porque nos permites, mi Señor, estudiar y comprender tu bendita Escritura. Gracias, mi Dios, por los consejos que hay a través de ella. Permite que podamos ser hombres, mi Señor, sabios, hombres, mi Señor,
que podamos seguir tu consejo. Hombres, mi Señor, que no sean como Ocosías, que aún viendo tu palabra, que aún viendo la verdad enfrente de sus ojos, rehusó a seguirlo. Permite que en nuestros ojos, que en nuestra mente, que en nuestro corazón haya sabiduría para poder entender tu bendita palabra y que podamos correr detrás de ella, mi Dios. Gracias, mi Señor, infinitas, por tu amor, por tu misericordia, porque aun cuando podemos ver el juicio sobre los hombres que hacen lo malo, tu amor y tu estima y tu misericordia sobrepasa este juicio, sobrepasa. Por eso tu bendita palabra dice que eres lento para la ira y grande en misericordia. Bendito y alabado seas, mi Señor. Y te damos gracias a través y por medio de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén, amén, amén.